Dice, una carga de 70 kilonewtons, o sea, esta carga la que saca, cuelga el soporte aéreo, o sea, este soporte, como se muestra en la figura. Si somete el conjunto a un aumento de temperatura de 50 grados Celsius, o sea, el aumento de temperatura es el delta C. Delta de temperatura es igual a 50 grados Celsius, es decir, que aumentó la temperatura. Para pruebas de funcionamiento a condiciones extremas, determinar el desplazamiento del punto de aplicación de carga, o sea, de este punto, de este aquí. Nos toca calcular, bueno, vamos a poner de una vez que aquí sea A, aquí sea B y aquí sea C. Entonces nos están pidiendo el delta B, ese es lo que nos están pidiendo aquí con esto. Y listo, ya proceder a realizar el ejercicio. Aquí dice que esta es bronce, esto acero y ya. Entonces voy a pasar a realizar primero el DCL. Entonces el DCL de la viga quedaría así. Entonces claramente voy a poner esta que sea la barra 1, la barra 2 y la barra 3. Y luego tengo las fuerzas. Tengo este DCL, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, las respectivas fuerzas de las vigas, digo de las columnas estas, y la fuerza esta. Voy a hacer sumatoria de momentos con respecto al punto B. Entonces revisemos qué queda. Es igual a, bueno, menos F1 por el 1 más F3 por el 1. Listo. De forma como se observa, acá nos queda que F1 es igual a F3. Entonces ya nos queda esa primera fórmula. Ahora voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. F1, F2 para arriba, F3 para arriba y el 70 acá. Listo, ahora teniendo en cuenta esto, voy a aplicar esta de acá y voy a decir que F3 sea igual a F1. El 70 lo paso al otro lado a sumar, quedaría así, 70. Y F1 más F1 pues sería 2 veces F1. Y espejo lo que es F2. Y listo, tengo otra fórmula, las cuales, bueno, podemos llamar esta fórmula 1, esta fórmula 2. Y ahora vamos a proceder a realizar la deformación. Bueno, respecto a la deformación, obviamente tenemos un cambio de temperatura, por tanto la deformación va a ser así. La deformación debido a la temperatura más la deformación debido a las cargas, a las fuerzas, que es Fly, ¿no? Y ahora voy a pasar a decir algo. Y si claramente aquí tengo el punto A y aquí tengo el punto C. Resulta que en esos puntos la deformación de uno, que es la deformación de esta barra, pues es igual a F1 por L1 sobre A1 por E1, ¿cierto? Y resulta que obviamente, bueno, también aquí tenemos esta barra aquí, la barra 3, y la formación de esa barra 3 pues también es lo mismo. Bueno, además de eso nos faltó la temperatura, entonces, bueno, me faltó la temperatura, pero la temperatura pues será más el alfa por el delta T por L1. Y aquí será alfa delta T por L1. Entonces, como observamos, si realizamos este análisis de acá, observamos que el área del acero, o sea, de esta viga, digo, de esta columna y de esa columna, ¿sí? De esas dos son iguales, o sea, igual también la longitud. Entonces, es decir, que tengo que para esas dos la longitud es igual, el área también, el módulo de la elasticidad, ¿sí? Todo eso es igual, eso también, eso también. Este alfa, que es el coeficiente de expansión térmica también, el delta T pues obviamente, este también, y resulta que F1 y F3 también son iguales, por lo que tengo acá F1 igual a F3. Entonces aquí observo que D1 es igual, o sea, la deformación de 1 es igual a la deformación de 3. Por tanto, se observa que van a bajar
en igual magnitud. Entonces pinto acá la viga, pinto acá esta viga, y debido a la carga esta que se está ejerciendo, esta acá, esa viga baja una cierta distancia, y esa viga va a bajar de forma horizontal, o sea, va a quedar horizontal. ¿Por qué? Pues debido a que aquí tenemos que pasa del punto C a un punto C', ¿sí? Y esta distancia de aquí, esta distancia de acá hasta acá, es la deformación de 3. Y esta distancia de aquí, bueno, esta distancia de aquí hasta acá es la deformación de 1. Y al ser claramente esta distancia y esta distancia igual, y al ser esto una recta, pues obviamente que me va a quedar, pues me va a quedar una recta horizontal, ¿sí? Porque obviamente, o sea, esta distancia de aquí hasta acá, es igual a esta, ¿sí? De aquí hasta acá. Entonces obviamente, o sea, sí o sí, esto debe quedar vertical, esto acá, esa viga. Ahora, esta deformación de 3 de esa barra de bronce, aquí esto será deformación de 2, de forma que obviamente va a ser también igual, es decir, que se obtiene también que la deformación de 1 es igual a la deformación de 3. Ahora, teniendo en cuenta ello, pasamos a reemplazar lo que son las respectivas deformaciones. Aquí tengo para acero, que es de la viga 1 y de la viga 3, y el bronce, que es de la viga 2. Claramente tenemos unas áreas, aquí está el módulo de la CCA, el coeficiente de expansión térmica y las longitudes respectivas de cada uno. Claramente se observa que la deformación de 1 es igual a la deformación de 3. ¿Eso a qué hace referencia? Bueno, aquí hemos dicho que es igual también a la deformación de 2. Entonces, usando esto, reemplazo los valores. Entonces voy a reemplazar todo. Tener en cuenta que formación de 1 es todo esto. Es Fly por la formación de temperatura. Entonces sería así. Bueno, acá ahora en esta expresión obviamente apliqué esa fórmula. Tanto para, bueno, la deformación de 1 ya está así. Pero ahora para la deformación de 2 pues será reemplazar este 1 por 2 y sale. Entonces aquí hice. Bueno, aquí primero hice una conversión. Metros de milímetros cuadrados a metros. Entonces, si tengo acá milímetros cuadrados, para pasarlo a metros al cuadrados, solamente sería multiplicarlo por 10 a la menos 6. Entonces acá tengo, de la deformación de 1 es todo esto que es acá. Entonces tengo fuerza de 1 por la longitud de 1, que es 0,5, aquí está, y la área de 1, que es esta, 500, y por 10 a la menos 6 pues, debido a la conversión, y el 200 gigapascales, que es por 10 a la 9, debido a la conversión para pascales, y para que esto me quede en metros. Ahora, de aquí hay que decir algo, ¿sí? Y es que todo esto, lo que yo hice, todo ese proceso que hice, es para que esto, pues también me quede en newtons. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo que todo esto me quede en metros, o sea, en unidades de metros. Bueno, y eso es muy importante porque si no le puede quedar el ejercicio mal. Ahora, este alfa que está acá es grados sobre metros. Por tanto, claramente, al multiplicarlos, digo, esto es igual. No, eso no es igual a eso es igual. Qué pena, si las unidades es igual a 1 sobre grados Celsius. Igualmente, pues el del bronce. Claramente, al multiplicarlo por grados Celsius, o sea, que es el del delta T que vimos acá arriba, delta T de temperatura, el aumento 50 grados. Y bueno, también hay que analizar que esta barra está a tensión, como se observa, debido a esta fuerza, o sea, aquí la fuerza es a tensión, por tanto se alarga, es positivo esto. La temperatura es positiva porque es aumento, también se pone positivo aquí. Y
y la longitud. O sea, estoy aplicando esa fórmula. Y la longitud de 1 que es 0,5 y listo. Así sería. Y para la formación de 2 prácticamente se hace lo mismo, se reemplaza, se cogen estos datos respectivos que están acá y se reemplaza aquí en esta parte. Y ya, es hacer eso. Ahora voy a seguir operando ahí. ¿Sí? Voy a hacer unas operaciones. Por ejemplo, esta parte acá la paso para otro lado. Y voy a usar obviamente esa relación, que F2 es igual a 70 menos 2FI. Bueno, tengo esta parte acá. Como se observa, lo que hice fue lo pasé al otro lado a restar, me dio ese resultado. Lo pasé aquí, lo pasé aquí. Y luego, pues obviamente, esta expresión F2 es igual a esta expresión que está acá. Ese 70 es de kilonewtons. ¿Sí? Este 70 viene de aquí, de 70 kilonewtons. Entonces lo paso a newtons debido a lo que ya había dicho de newtons aquí en esa parte. Y ahora será reemplazar F2 por esto. Y con ello calculamos F1. Bueno, acá en esta parte claramente reemplacé esto acá. Y ahora lo que hago, pues obviamente esta expresión de aquí, tengo un negativo acá, por tanto separo esto en esta y en esta. Ahora la parte que tiene F1 y está restando la paso a otro lado a sumar con toda esta expresión. Y todo eso me daría esto. Y ahora esta parte que no tiene F1, sobre esto, le sumo esto y me queda esta expresión. Y luego teniendo todo ello, pues obviamente paso a despejar este F1. Pasando esta expresión a dividir y ya me quedaría esta expresión y al final me quedaría ese resultado que F1 es igual a esto. Y como ya hemos visto arriba, F1 es igual a F3 y F2 es igual a esto. Entonces voy a pasar a calcular F2. Entonces F2 es igual a 70 por 10 a la 3 menos 2 veces F1 y F1 es todo esto. Entonces lo cojo, lo reemplazo, me haría esa expresión y listo. Entonces realizo el cálculo y eso me da menos 3,0056,15 newtons y listo. Ese sería otro resultado. Y ahora voy a resolver la pregunta que me pedían, ¿no? Ahí ya calculé las fuerzas, pero la pregunta, recordemos que era delta B, o sea, el desplazamiento de este punto B. Y el desplazamiento de ese punto B, pues, es igual a la deformación del punto 2, que es igual F2 por la longitud de 2 y así sucesivamente. Es decir, toda esta expresión que ya habíamos planteado aquí en esta parte. Toda esa expresión llegamos a esta expresión, es decir que toca coger esta expresión, reemplazamos F2 y listo, calculado eso. Tengo toda esa expresión. Lo que hago ahora obviamente es despejar F2 se está multiplicando por 1, pues por tanto daría eso mismo. Y ojo acá, cuando lo reemplazo también le pongo el valor del negativo, ¿sí? Y ahora sí la suma. Ahora sí le sumo esto. Y ya será operar y sale. Aquí esto por 1 y ya. Entonces miremos cuánto es que nos da. Y listo, acá tengo que el valor ya da 2,50142 por 10 a la menos 4 metros, que eso a milímetros sería 2, bueno, sería por 10 a la 3, sería 0.25014 milímetros. Y ya, yo tengo esa solución como respuesta. Y ya estaría realizado este ejercicio. Y recordar, este negativo significa que está a tensión, o sea, digo que está a compresión, porque inicialmente la fuerza 2, como iba bajando, se iba tirando la barra, como observamos aquí en este DCL,
bueno, en este va para arriba, pero cuando lo ponemos acá en la barra, pues, o sea, es como tener estas para arriba así, pero en la barra hacia el contrario, de forma que está tensionando la barra de bronce. Y el hecho de que dé negativo significa que está a compresión. Sí, o sea, sí, porque inicialmente estaba a tensión, entonces si da negativo, es con signo contrario y hace que pase de tensión a compresión. ¿Sí? Y ya, así sería este ejercicio y listo.